Hola, ¿qué tal? En esta ocasión abordaremos los procesos de unión, específicamente los conocidos como ensamble mecánico, los cuales son procesos de unión de componentes donde el común denominador es el uso de dispositivos mecánicos para poder lograr la unión. Son distinguibles dos grandes familias. La primera, la conocida como ensamble permanente, trata acerca de todos aquellos casos en donde el ensamble no está diseñado para poderse separar fácilmente. Se requiere aplicar grandes cantidades de energía para lograr la separación. Y la segunda familia son los ensambles semipermanentes, los cuales sí pueden ser separados sin dañar las partes. Y bueno, abordaremos primeramente a la familia de los clavos. En este caso, los clavos son dispositivos de fijación fabricados con distintas clases de materiales. Estos, pues, han estado con nosotros desde la antigüedad. Hay registros históricos desde el siglo V a.C. y son mencionados en la construcción del Templo de Salomón. Los romanos utilizaban estos dispositivos con mucha frecuencia. Los clavos requieren para su instalación del uso de dispositivos tales como martillos y otros equipos. Uno de los mecanismos de fijación presentes en los clavos es su resistencia a los esfuerzos axiales. Esto debido a el coeficiente de fricción que existe entre los materiales y el clavo, los cuales se oponen pues a que el clavo pueda ser extraído. Se requiere superar la fuerza de fricción para poder extraer los clavos. Y en el sentido radial, pues es la resistencia al cortante del material del que está hecho el clavo la que permite que difícilmente pueda ser removido en ese sentido. Bueno, abordaremos al primero de ellos, que es el clavo alfilerillo. Es un clavo pequeño, de superficie pulida, de sección cilíndrica, el cual se usa en la carpintería, en la elaboración de juguetes, en la peletería y en la elaboración de calzado. Se distinguen dos tipos, el clavo alfilerillo con cabeza y el clavo sin cabeza. Luego tenemos al clavo brad, muy utilizado en carpintería. Este clavo se caracteriza por su uso en dispositivos automáticos, para los cuales pues hay que tener mucho cuidado con su operación. El siguiente tipo de clavo es el clavo estándar. Es el clavo típico de ferretería que se utiliza pues en carpintería y en otras aplicaciones. Luego tenemos una variante de este clavo que es el clavo estándar sin cabeza. Este se va a utilizar para cuando se requiera hacer trabajos posteriores en la superficie del material. Enseguida tenemos el clavo para concreto. Este es un clavo sumamente resistente porque es tratado térmicamente. Incluso la superficie del mismo también es tratada para brindarle resistencia adicional a la corrosión. Algunos de ellos traen accesorios de plástico también para favorecer su unión en superficies como mampostería, es decir, en jarres de yeso o de calidra. Algunos otros más vienen adicionados con arandelas y algunos incluso están diseñados para ser clavados mediante cargas explosivas. Bueno, otro clavo interesante es el clavo paraguas, un clavo utilizado para colocar láminas corrugadas en techos de madera. Este clavo está diseñado para proveer de protección contra el escurrimiento de líquidos a través de las láminas. Tenemos también al clavo tachuelón, que es un clavo para instalar recubrimientos y aislantes en techumbres de madera. Se distingue por una serie de ranuras en alguna parte de su cuerpo cilíndrico para favorecer la unión. También distinguimos al clavo roscado, que este es un clavo diseñado para desclavarse con mucha dificultad. De hecho, se dice técnicamente que es antidesclavable. Pero bueno,
Aquí lo interesante es que presenta un patrón de ranuras, un patrón en espiral que dificulta su extracción. A diferencia del clavo roscado, tenemos también el clavo de cabeza doble, que este se diseña específicamente para poder ser extraído. Este, además de tener una cabeza doble que facilita su extracción, también posee una superficie muy lisa. Después tenemos a los clavos anillados. Estos son clavos diseñados para la unión de placas de yeso y cubiertas de madera contrachapada y comprimida. El cuerpo de este clavo está diseñado para proveer, mediante ese conjunto de anillos concéntricos, un agarre superior. La punta del clavo es una punta tipo punta de flecha. Luego tenemos un clavo muy interesante, que es el clavo para herrar. Este clavo permite fijaciones temporales en cascos de equinos, de manera que una vez clavada la herradura se puede doblar para sujetar la herradura en el casco. Después tenemos a los clavos de corte. Estos son clavos artesanales de sección cuadrada con punta de cuña, diseñados para unir distintos materiales de construcción. Este tipo de clavos se usa principalmente en la construcción artesanal. Después tenemos al clavo pavonado para tabla roca. Este tipo de clavo ha sido recubierto mediante un proceso que le permite resistir a la oxidación, que es el pavonado. El proceso de pavonado también se usa para recubrir artículos tales como cuchillos o armas de fuego. El pavonado elimina la brillantez de los metales y protege de la oxidación. También los clavos de madera convencional, que en este caso son clavos no estandarizados, porque son construidos para la edificación de construcciones de madera artesanal. No debe confundírseles con los taquetes. Y bien, ahora siguen los remaches. Los remaches son elementos de fijación formados por un cuerpo cilíndrico deformable. Estos están diseñados para brindar apriete por compresión mediante la deformación de al menos uno de sus lados. Entre las ventajas que poseen los remaches es su costo. Son relativamente baratos. Pueden unir materiales diferentes en una amplia gama de configuraciones. Sin embargo, como desventaja, la unión no es desmontable en condiciones normales de operación y la resistencia mecánica de la unión es inferior a la del atornillado o a la de la soldadura. Una vez instalado ya no se puede ajustar y no se recomienda para piezas de gran espesor. Y bueno, entre los tipos de remaches tenemos a los remaches de una sola pieza. Este tipo de remaches pues es aplicado en un ensamble donde previamente se ha hecho un barrenado. Y entre ellos tenemos el ensamble de cabeza avellanada, el ensamble de cabeza redonda, el ensamble de cabeza de hongo, el ensamble de cabeza redonda estrecha, el ensamble de cabeza cilíndrica y el ensamble de cabeza de gota. Los remaches de más de una pieza permiten la unión mediante la unión de dos componentes. Es decir, se unen las dos piezas del remache para favorecer una unión. Y estos generalmente vienen en la configuración de macho-hembra. Y bueno, hay una amplia gama de remaches. Entre estos se distinguen a los remaches tipo broche, los cuales pues son ampliamente utilizados en la bisutería, en la peletería, en la industria del calzado y en la industria textil. Bueno, dentro de los remaches de varias piezas también tenemos al remache pop, donde la unión remachada se forma por la compresión del cuerpo del remache. El remache está constituido de dos piezas, un cuerpo y un vástago que tiene una cabeza en uno de sus extremos, y una vez instalado, este permite unir láminas metálicas delgadas.
Para la correcta instalación de los remaches se hace necesario el uso de pinzas especiales. Y bueno, el mecanismo consiste en introducir primeramente el remache con la cabeza en el sentido de el barreno que se ha practicado previamente en las láminas a unir. Eventualmente, al oprimir la palanca de la pinza, la cabeza al irse desplazando va deformando el cuerpo del remache hasta que eventualmente la presión ejercida contra el vástago hace que éste se rompa y la unión queda completamente remachada. Bueno, veamos ahora los sujetadores roscados. Dentro de estos pues tenemos a los tornillos, arandelas y tuercas y también a las pijas o los chilillos. Los tornillos se distinguen porque son dispositivos de fijación diseñados para brindar apriete haciendo uso del principio de la ventaja mecánica del plano inclinado, mediante el efecto de cuña que se produce entre su rosca y la rosca de la tuerca o la rosca practicada en las paredes del orificio donde se ha instalado. Los tornillos en particular no presentan una deformación característica en la punta, son generalmente pernos roscados que tienen una cabeza característica. Los tornillos pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de cabeza que estos tengan, la cual pues tiene una amplia gama de variaciones. Tal es la variación que también se requieren herramientas especiales de acuerdo al tipo de cabeza que posea el tornillo. Otro aspecto importante y por lo cual son clasificados los tornillos es por la geometría de su rosca, por el tipo de rosca. Son 3 los parámetros geométricos típicos de un tornillo. Uno de ellos es el paso del tornillo, el ángulo entre las roscas y la profundidad de la rosca. De acuerdo al tipo de rosca se distinguen varias familias estandarizadas que van desde la rosca NV aguda hasta la rosca Whitworth, cada una de ellas con sus características geométricas especiales. Hay tornillos especiales que poseen o que pueden poseer varias roscas sobre un mismo perno. Y bueno, las características geométricas están estandarizadas. Aquí tenemos algunas de esas características geométricas de acuerdo a normas internacionales como las normas DIN, las normas NOM y las normas norteamericanas. Uno de los tornillos más conocidos es el perno de cabeza redonda. Este tipo de tornillo para madera posee una configuración cuadrada en la base de la cabeza que permite un anclaje en la madera para evitar que el tornillo se gire, dado que no posee ranura en la cabeza. Es uno de los pocos pernos diseñados para trabajo en madera y se utiliza principalmente en aquellos casos donde se desea que la cabeza no sea tan visible. Luego tenemos a los pernos de estufa, los cuales pues sí tienen una cabeza ranurada y se distinguen principalmente porque la rosca cubre la totalidad del cuerpo del perno. Este tipo de tornillos son multiuso. Luego tenemos a los tornillos conocidos como perno de máquina, los cuales pueden venir en 2 presentaciones, de rosca completa o de rosca parcial. Estos presentan cabeza hexagonal. Luego tenemos a los tornillos de varilla roscada o espárragos. Este tipo de tornillos se distinguen porque no tienen cabeza y pues se puede ajustar su tamaño de acuerdo a la aplicación que se desee. Es necesario utilizar tuercas por ambos lados. Luego tenemos a las armellas o pernos en U o pernos en J, los cuales no tienen una cabeza convencional, puesto que son utilizados para colgar objetos o para sujetar objetos. Normalmente la rosca suele cubrir todo el cuerpo del perno. Y bueno, vamos a abordar ahora a las tuercas y a las rondanas.
un sistema de sujeción no podría considerarse como un sistema completo si no incluyera a las tuercas y a las rondanas. Bueno, las tuercas, la más conocida de todas es la tuerca hexagonal, así como la tuerca cuadrada. Estas son tuercas comunes utilizadas en la mayoría de los tornillos. Luego existe un tipo de tuerca conocido como la tuerca de seguridad, la cual viene adicionada con un empaque de polímero para evitar las vibraciones y evitar que se afloje la tuerca en aplicaciones donde sea muy grande la cantidad de vibraciones. Generalmente son ranuradas en uno de sus extremos. Luego tenemos a la tuerca con rondana. Es un tipo de tuerca generalmente hexagonal, la cual viene adicionada con una formación a manera de rondana en uno de sus lados. Generalmente poseen una serie de pequeños dientes o escalones del lado de la rondana, y hay algunas de ellas, en este caso la versión de rondana embebida, a la cual se le ha prensado una rondana con dientes externos. Luego también tenemos a las tuercas de mariposa, las cuales están diseñadas precisamente para ser desensambladas. A diferencia de las anteriores, las que tienen rondana que dificultan el desensamble, estas, al contrario, poseen orejitas para poderse aflojar manualmente. Encontramos también a la variedad de tuerca tipo nuez o tipo avellana, la cual posee un capuchón que evita que el extremo del tornillo sea visible en aplicaciones para juguetería, bicicletas de niños, triciclos, donde se desea que la rosca del tornillo no dañe la piel delicada de los niños. Es estética, algunas de ellas vienen cromadas. Luego tenemos a las arandelas. La arandela, conocida también como rondana, o con la palabra con la que la identificamos por acá por el norte, guasa, que proviene del inglés washer. La palabra guasa pues es un anglicismo. Esta sirve para servir como complemento de las tuercas o para estar en las cabezas de los pernos y evitar que estos entren hacia los materiales al ser apretados, brindando una superficie de contacto más amplia. Su tamaño lo va a determinar su diámetro y su función es principalmente evitar la penetración de las cabezas. Las rondanas especiales vienen diseñadas para complementar esa función. En este caso, pues, la rondana flat, que es la rondana típica que nosotros conocemos, es el estándar. Luego tenemos a la Fender, que esta es una rondana que tiene un orificio del tamaño del perno para evitar filtraciones. Después tenemos a la rondana de dientes interiores o la Internal Tooth Lock, que es una rondana antivibraciones. La rondana de resortes, la guasa Quick Lock, que es una guasa de diafragma. La guasa sello, que en este caso es una guasa hecha de material polimérico para sellar la unión y evitar filtraciones. También tenemos a la guasa de dientes externos, la External Tooth Lock, y la guasa para acabados, que es una guasa que puede ser laminada o de cuerpo macizo para ocultar la cabeza del tornillo. Otro tipo de dispositivos que son confundidos principalmente con los tornillos, pero bueno, estos entran a una categoría aparte, son las pijas. Las pijas son sujetadores roscados que presentan punta en uno de los extremos y generalmente no utilizan tuercas, pero sí suelen utilizar guasas. El primero de ellos es el de cabeza redonda. El chilillo de cabeza redonda, como también se le conoce, posee una rosca completa y en la cabeza se puede introducir la punta de un desarmador Phillips. Este es de aplicación estándar y se puede disponer de una amplia variedad de tamaños para su instalación. Luego también tenemos al chilillo de cabeza con rondana de punta de broca, el cual es un chilillo
cuya cabeza ha sido expandida para obtener un efecto de mayor contacto. Este dispositivo posee en la punta dos superficies afiladas que permite su aplicación sin necesidad de orificio previo. Se va a utilizar principalmente en maderas. Después tenemos al chilillo para lámina de cabeza plana. Este tipo de chilillo está diseñado de tal manera que su cabeza se hunda en el material y no sobresalga. Con su cuerpo cónico es capaz pues de hundirse de manera que la cabeza no va a sobresalir. Luego tenemos a la pija autotaladrante. Este tipo de pija de cabeza hexagonal está diseñada también para poder unir materiales en donde no se requiere barrenos previos. Luego tenemos a la pija hexagonal para madera, la cual también tiene una cabeza hexagonal, pero en la base de la cabeza el perno o el cuerpo cilíndrico cambia su diámetro. Este tipo de pija hexagonal se usa principalmente para unir materiales blandos, como maderas contrachapadas. Luego también tenemos a la pija para aglomerado con rosca de desahogo. Este tipo de pija de cabeza oculta tiene la particularidad de que su cuerpo posee dos diferentes inclinaciones en la rosca. En una primera fase la inclinación es muy grande, lo cual permite una instalación rápida, y en una segunda parte del cuerpo del chilillo o de la pija el paso se hace un poquito menos inclinado, de manera que estos pasos variables garantizan una penetración suave y un agarre muy fuerte, dado que la segunda inclinación de la rosca va destruyendo la rosca previa y va comprimiendo el material, de manera que la unión se vuelve mucho más resistente. Luego también tenemos a la pija para madera comprimida, la cual pues es una pija estándar que está diseñada de manera que solamente una parte del chilillo posee rosca. Este se va a utilizar principalmente en materiales muy blandos. Y bueno, nos pasamos a los candados o pasadores, los cuales permiten garantizar una unión mecánica temporal de los componentes. Entre estos tenemos a los anillos de seguridad, los alambres, los seguros, las chavetas, entre otros. Y bueno, pues aquí podemos ver una amplia gama de pasadores utilizados para sujetar piezas mecánicas a ejes para transmisión de potencia. Luego tenemos a los seguros, en los cuales pues también hay una gama amplia de los mismos, y los retenes, los cuales van a permitir sujetar piezas a ejes. Y aquí vemos, por ejemplo, la pinza que se utiliza para poder remover los retenes. Un ejemplo sería el caso de los anillos en los pistones, anillos de compresión, que estos funcionan a manera de cómo funcionan los retenes. Estos evitan el paso del aceite y garantizan la compresión en los motores. Y bueno, entramos al tema de las cuñas. Las cuñas son dispositivos que se montan sobre ejes a los cuales previamente debió habérseles practicado una ranura. En este caso la ranura se le llama cuñero. La cuña depositada en el cuñero permite sujetar piezas tales como engranes, poleas, levas, etc. en dispositivos de transmisión de potencia. Y bueno, también cambiando un poquito acerca de los dispositivos, tenemos como caso especial el uso del velcro, el cual fue inventado en 1941 por George de Mistral, y es un dispositivo muy útil para la sujeción de piezas temporales. También tenemos el caso de las costuras, las cuales pues nos han acompañado durante mucho tiempo.
Se han encontrado agujas hechas de hueso desde la época de los neandertales. Estas son utilizadas para llevar a cabo la unión de pieles y textiles. Actualmente, este tipo de tecnología de la edad de piedra, pues se ha automatizado y ya las agujas tienen una gran variedad de configuraciones para ser utilizadas en máquinas automáticas. Un caso sobresaliente y que vale la pena mencionar es, por ejemplo, la tecnología que se ha desarrollado para unir la piel humana en las cirugías, particularmente la tecnología Versatil Prelog, que permite unir partes de la piel, en el caso particular de personas diabéticas, por ejemplo. Y esta es una tecnología tipo zipper, donde este dispositivo se adhiere mediante adhesivos a las dos superficies de la piel y después se tira de estos seguritos para poder llevar a cabo la unión. Otro caso interesante respecto a los dispositivos de unión es el caso del uso de las grapas de plástico para la industria automotriz, las cuales permiten unir a la lámina de los vehículos piezas de plástico o piezas de madera o de cualquier otro material. Una característica interesante de estas grapas automotrices como medios de unión es que generalmente son destruidas si se quieren desensamblar. Algunas de ellas sí pueden reutilizarse, pero la mayoría son destruidas. Se construyen de plástico principalmente por su resistencia a las vibraciones mecánicas. Luego también tenemos a las grapas metálicas, las cuales pues se han diseñado y construido en distintas configuraciones geométricas para poder unir materiales tales como la madera, el papel, los plásticos, etc. Para la aplicación de las grapas pues se hace necesario del uso de una engrapadora para poder favorecer la unión. La unión se consolida en las grapas, por ejemplo, de papelería con la deformación de estas patitas. En el caso de la grapa cerquera, pues no, aquí las patitas no se deforman. Un caso que también vale la pena resaltar es el caso de la grapa quirúrgica, la cual es muy útil para cirugías en donde se requiere una cicatrización rápida y bien ventilada. Se hace uso de una engrapadora a la cual se le cargan las carrilleras con las grapas con esta forma. La grapa, al aplicar la presión, pues deforma los ganchitos y favorece la unión. Y bueno, aquí terminamos nuestra presentación. Hasta luego. Bye.